Padre nuestro, háblanos por favor, háblanos por favor. Necesitamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buen día a los que están acá, a los que están allí en su casa conectados. Bienvenidos a este culto de celebración de un año de Punto de Encuentro. Qué increíble el paso del tiempo, el proceso del paso del tiempo. Un año atrás nosotros estábamos en Mendoza, ya a punto de venirnos, a poquitos días de que Punto de Encuentro hubiese iniciado su apertura. Nosotros estábamos en Mendoza con mi familia y hoy acá celebrando. Hoy es un día de celebración y es un día de celebración por este lugar, porque este lugar tiene el propósito de honrar al Señor, de reunirnos para alabarlo, para bendecirlo, para acompañar a otros en el proceso de encontrarse con Él. Y eso es para celebrar, ¿o no? Es para decir gloria a Dios, como decía Dani, como decía el pastor al principio. Hoy quiero compartirles algo que viene dándome vueltas, que tiene que ver, creo yo, también con este día de aniversario, pero también con una reflexión que yo vengo haciendo desde hace un tiempo, incluso desde ese año atrás que les comparto que nosotros todavía no estábamos acá y estábamos viviendo en Mendoza. Y el título que le puse a esta palabra se llama Elijo la vida. Enseguida les voy a desarrollar el motivo y el desarrollo de este título, pero quiero compartirles, porque no vamos a tener ahora el pasaje en la pantalla, Deuteronomios 30:19, para que lo anotes, lo busques en tu casa, lo anotes en tu versión de tu Biblia, o lo tengas para después leerlo y meditarlo. Este pasaje es un pasaje que nosotros siempre con mi esposo recordamos, y cada vez que pensamos en este título, Elijo la vida, tiene mucha vinculación con nuestra historia personal, familiar, de búsqueda de un hijo. Así que es muy significativo, pero en esta mañana quiero traer la reflexión acerca de esto del Elijo la vida, en virtud también de este año de celebración de Punto de Encuentro, porque tiene que ver, a mi entender, con este pasaje. Dice Deuteronomios 30:19, te lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual, que es la que yo tengo y me gusta leer porque tiene ese lenguaje más coloquial para entender. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Después el pasaje sigue, que amen a Dios y que lo obedezcan siempre, el 20, ¿no? De ustedes depende que vivan, y cierra. Pero yo quiero quedarme en este punto del versículo 19, donde en el contexto Dios le habla a Moisés. Moisés tenía que hablar al pueblo porque no habían entrado a la tierra prometida. De hecho, él no iba a entrar. Dios le había mostrado eso a raíz también de la desobediencia del pueblo, y los confronta en este momento. Hay un nuevo acuerdo, un nuevo pacto con Dios, pero estas palabras son en este contexto de que finalmente tienen que tomar una decisión, y ellos guiarse y moverse en virtud de elegir sobre la vida y la muerte no representada allí quizás sobre el final de tus días, o el final de sus días, sino sobre
la decisión de obedecer y qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Entonces, entiendo y creo que cuando nosotros decimos elijo o elegir la vida, no solamente estamos hablando de nuestra vida en lo físico o en nuestra manera de vivir o en nuestra manera de cómo vamos a llegar a morir, porque también la Biblia dice, y es lo que creemos, aquellos que somos cristianos, reconocemos que la vida y la muerte tienen un principio y un fin que fue dado por el Señor para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que Él conoce nuestra vida y nuestro andar, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que vamos a morir. Para los cristianos, aquellos que hemos conocido al Señor y hemos elegido encontrarnos con Él, elegir la vida es elegirlo a Él de alguna manera también. Es encontrarnos con Él de manera cotidiana, en la familia, en el trabajo, es encontrarnos a diario con Él. Entonces, cuando nosotros decimos elijo la vida, de alguna manera estamos diciendo te elijo, Señor, para aquellos que nos hemos encontrado con Él. Pero también entiendo que elegir la vida, y eso es a lo que quiero llevarte en esta mañana o invitarte a que reflexionemos juntos también, es cómo yo quiero vivir la vida. ¿Qué cosas quiero para mi vida que sean de bendición y no de maldición? Y también pensar en cómo quiero vivir mi vida involucra de algún modo cómo van a ser mis últimos días, porque si yo elijo una vida que no cuide mi cuerpo, si elijo una vida que me mantenga alejado del bien, alejado de hacer cosas que sean de bienestar, de bendición, que no impliquen el pecado, es elegir una buena manera de morir. Si yo tengo en mi propia vida situaciones de conflicto, realmente enferman mi cuerpo. Si no tengo cosas resueltas, si emocionalmente no estoy bien y no busco ayuda, eso de alguna forma va condicionando mi forma de vivir y también mi forma de morir. Y no porque estemos pendientes de cómo morir. Eso de alguna manera nosotros no lo conocemos ni tenemos por qué ocuparnos de ese punto, porque de alguna forma eso está resuelto. Para aquellos que estamos en el Señor, sabemos que un día, así como nacimos, un día vamos a partir, pero no vamos a partir a cualquier lugar, vamos a partir para estar con Él, y eso tiene que traernos paz. Hay muchos cristianos que aún yo he conocido, ¿no? Y amigas o gente conocida que no está en paz con esa situación, porque inquieta o genera intriga, pero realmente ese es un proceso que nosotros no conocemos y que el Señor sí conoce. Y ese punto es algo que tiene que traer paz. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de elegir cómo vivimos, yo quiero en el primer punto compartirte o decir ¿cómo estás? La pregunta sería ¿cómo estás? ¿Cómo estamos viviendo nuestra propia vida? ¿Qué cosas están en nuestra vida generando incertidumbre, inquietud? ¿Y qué cosas vos querés que cambien en tu vida para que a lo largo de las diferentes áreas o las distintas áreas en tu vida puedan estar bañadas, teñidas por la obra de Dios y la manifestación de Dios esté en nuestra vida de manera real, tangible? Para eso, dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión
y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Así es que realmente todo nuestro ser está atravesado, toda nuestra historia de principio a fin está atravesada por la visión de Dios desde antes que nosotros naciéramos. Y ese punto de partida de saber que es Dios el que guía nuestra vida, el que conoce toda nuestra historia, es a lo que quiero animarte en esta mañana, a que vos te enfoques. Que si hay situaciones en principio que vos no estás resolviendo, no estás ocupándote de ordenar, de hacer que se cumplan las promesas que Dios ya dejó para tu vida, te enfoques en ubicarte con Él para entregárselas y para decirle al Señor, Señor, esto quiero hacerlo conforme a lo que vos creaste desde antes que yo naciera en mí. Mirá qué tremendo eso, qué gran bendición, que la vida de cada uno de nosotros esté atravesada por un Dios maravilloso que conoce desde que nacimos hasta que nos vayamos de este mundo todo lo que nos va a suceder. ¿No es maravilloso eso, pensar que hay alguien que se está ocupando desde antes que yo naciera de eso y que no tengo yo que ocuparme? Eso es re lindo desde la perspectiva de lo que uno lo cuenta, como quizás hasta romántico y no sé, poner esa palabra de ideal, porque en el día a día, cuando hay algo que nos compromete o nos presiona, o una situación económica, o una situación de salud, o una pérdida laboral, o la pérdida de un familiar, en estos días atrás se cumple un año, se ha cumplido un año de el fallecimiento de un paciente que yo atendí en Mendoza durante muchos años, y con su mamá hemos compartido mucho acerca de la vida, de la muerte. Él tuvo una enfermedad crónica desde bebé, desde que nació, un ejemplo de vida para nosotros como familia. Nosotros con él compartimos, yo he orado hasta, yo sé que él está celebrando con el Señor, está realmente disfrutando. Él disfrutó mucho su vida, a pesar de que estaba con un proceso de salud muy, muy serio, muy comprometido, y sin embargo, si nosotros con mis hijos, con mi esposo, lo recordamos siempre con la alegría, con la felicidad, y tenía un botón gástrico, tenía una traqueotomía, pero un niño que tuvo muchas dificultades desde su nacimiento, y sin embargo sus 16 años los vivió a pleno. Y yo digo, wow, Señor, y bueno, el Señor nos encontró, nos puso allí a mí para atenderlo, y después nuestra familia con él en un vínculo, y ahora continuamos la amistad con su mamá, y también acompañamos este duelo de la partida, porque es algo que es realmente doloroso, es inevitable, y a la vez, si estamos en esta paz que solamente Dios la puede dar, entiendo que es así y es lo que creo, elegir la vida es elegir esa situación, esa paz, eso que Dios puede darte aún en los peores momentos que estés atravesando, sea cual sea la circunstancia. Así que decí conmigo, elijo la vida. Decítelo a vos mismo, elijo la vida, y pensá en tu propia vida, que es el punto número 2. Este primer punto que te comparto es sobre esto de por qué escogemos la vida. ¿Por qué escoger la vida y no la muerte? ¿Por qué escoger la bendición y no la maldición? ¿Por qué eso nos bendice? Porque eso trae bien, porque eso es elegirlo a Él. Cuando nos acercamos al Señor, lo elegimos, y a partir de ahí tomamos una decisión. Podríamos haber dicho no. Sin embargo, los que estamos acá, y aún si vos nos estás viendo y no lo has elegido, yo te animo a que vos puedas tomarte un tiempo para decir, te elijo, Jesús, te elijo, elijo
le decís a Dios, elijo lo que vos quisiste hacer por mí, que lo representamos en esta mañana justamente a través de la cena, ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros para darnos una vida de plenitud, una vida de bienestar, una vida de bendición. El segundo punto es que mires tu propia vida. Por eso te decía recién, decí conmigo, elijo la vida. Y ahora en este segundo punto, mires tu propia vida. Mires de algún modo desde lo fisiológico, desde lo físico, mirándote, mirando tu cuerpo, pero mirando tus emociones, mirando tu familia, mirando tu trabajo, mirando tus sueños, mirando tus expectativas, mirando lo que querés hacer y no has cumplido, mirando tu pecado, mirando las cosas que haces bien, mirando las cosas que podés mejorar, mirándonos para pensar en aquello que Dios tiene ya preparado y designado y que vos todavía no encontraste el camino para llegar a que eso se convierta y se transforme en algo bueno. Si hay algo que está todavía enredado, todavía dando vueltas ahí en un laberinto en tu propia vida, mírate, y cada uno de nosotros conoce y sabe qué cosas tiene que hablar con Dios, qué cosas tiene que decirle al Señor y tratar Él con nosotros para cambiarlas, y tratar Él con nuestro ser interior, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Vos y Él conocen eso. Por eso quiero que te tomes un minuto, cierres tus ojos para conectarte, para estar atento a qué cosas tenés que mirar, qué cosas tenés que escudriñar. Esa palabra que está en la Biblia, ¿no? Escudriñar la palabra, bueno, escudriña tu vida para que Dios te revele aquello que tenés que soltar, aquello que tenés que dejar de lado, y qué cosas sí celebrar. Porque no entiendo que no todo tiene que ser, y Dios no lo planeó así. Dios planeó la llegada de Jesucristo para que reconociéramos nuestro pecado, nos arrepintiéramos, pero después celebráramos que lo tenemos a Él y que hay una nueva vida en Cristo. Así que voy a hacer unos segundos de silencio para que podamos pensar en esto. En esto pensemos, en mirar nuestra propia vida. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos pusiste, este tiempo actual, pero este tiempo que nos trae desde que nacimos, y que cada uno de nosotros reconoce, habiéndote conocido, cuándo fue y cómo nuestra vida se transformó a partir de ese momento. Si hay cosas que ahora, Señor, todavía son una carga, un peso, sacanos en este instante, en este tiempo, en esta semana, en este momento, en estos días, sacanos esa carga, sacanos eso que nos hace transitar la vida de una manera pesada, porque elegirte y elegir la vida es elegirte a vos para elegir lo mejor. Amén. Y el tercer y último punto es esto justamente, elegir lo mejor. ¿Qué es elegir lo mejor para nuestra vida? ¿Qué es elegir vivir una vida plena? Es también elegir el camino y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo descubro? Bueno, en principio estar conectados con Él. Creo que cada uno de nosotros podría compartir experiencias donde estar vinculado con Dios de una o de otra manera
Él se ha revelado para llevarte por donde tenés que ir y no por donde no deberías ir. Y también elegir lo mejor es elegir a Jesús, para que si no está en tu interior, vos te encuentres y te desafíes a elegirlo y a andar en sus caminos, andar en sus promesas. Yo les decía al principio que esta palabra vino dando vueltas en mí desde un tiempo atrás, con esto de nuestra venida a vivir acá a Carlos Paz. Y a partir del COVID que a mí me da, yo pienso en un momento, ¿cómo quiero vivir mi vida? Siempre fue algo que estuvo en mí reflexionar, qué cosas quería elegir, qué cosas no quería elegir. Sin embargo, hubo un momento, una etapa donde sentí ahí que insatisfacción, no sé cómo llamarlo. Bueno, el COVID me metió mucho para mirarme y en lo interior, qué estaba haciendo, qué cosas había logrado, y he compartido con ustedes otras veces que nuestra llegada acá también fue para estar eligiendo vivir nuestra vida de una manera en unión familiar, en unidad familiar, cerca de la familia de mi hermano, cerca de mis padres y mi hermano. Fue como toda esa reflexión. Pero también hubo un momento que Dios trajo a mi mente esta frase de ¿y cómo quiero morirme? No por el temor o por estar pensando en la muerte, como te decía, sino ¿cómo quiero que mis días transcurran hasta que llegue ese momento en el que el Señor me diga, vamos, que ya llegó tu hora? Que Él la conoce y que Él sabe cuál es. Y ahí es donde reflexioné sobre esto que te cuento previamente, ¿no? De cómo llegamos a esta instancia, porque hubieron situaciones que me llevaron a decir, no quiero perder más tiempo y quiero avanzar en función de eso. Señor, esta es tu voluntad, esto se dará así, tan loco como se me viene a mi mente, donde no involucra solamente mi vida, sino lo familiar, las otras personas también de la familia, otras decisiones. Y Dios fue mostrándonos o abriendo puertas y caminos en el desierto donde no lo había, como dice la palabra, ¿no? Que Él abre caminos en el desierto donde no lo hay, ríos en la soledad. Dios fue haciendo eso en cada momento hasta que llegamos a esta instancia. Así que elegir lo mejor, entiendo yo, que es elegirlo a Cristo, elegirlo al Señor. Y para terminar, en esto de elegirlo a Él, dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, en esta mañana, si hay alguno de ustedes que haya alguna área en su vida, aunque no ya haya entregado su vida al Señor, pero haya algún área en su vida que no está llegando al Padre, que no está en el camino hacia el Padre, en esta mañana te invito a que le digas al Señor, quiero encontrarlo, quiero encontrar ese camino para llegar a vos, porque sé que es lo mejor. Y sé que esa es la mejor elección para mi vida. Hay una decisión en que nosotros querramos acercarnos, querramos entregarle nuestra área, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra situación a Él. Y en esa elección cada uno de nosotros decide. Por eso te digo, elegí lo mejor. Y lo mejor es elegirlo a Él. Dice Pedro, precisamente por eso esfuércense a añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia,
y a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. El Señor nos eligió para tener una vida abundante, una vida plena, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciéramos, y conoce el final de nuestras vidas, de nuestros días. Así es que vivamos nuestra vida eligiéndolo a Él, que es elegir una vida en plenitud. Amén. Bendecida semana, que el Señor nos traiga un día de disfrute y de celebración con los nuestros, y también recordando que este es un lugar de encuentro que cumple un año de celebrar la vida, porque lo elige a Jesús cada domingo. Te esperamos el próximo domingo acá todavía, pastor. Todavía acá. Pero mantenete expectante y que el Señor te bendiga mucho en esta semana.